En el curso de la historia se suscitaron hechos que afectaron a la Iglesia y a sus temas de fe, tanto dentro como fuera de ella. En esta ocasión hablaremos del periodo escolástico, un periodo que por un lado aún enfrentaba herejías de periodos pasados bajo nuevas formas como el movimiento monofisita. Por otro lado, la Iglesia comienza a inclinarse a la adoración de personajes o situaciones plasmados en pinturas o esculturas a la vieja usanza romana, y se fortalece también la centralización del poder en manos del papado. Para colmo, surge un nuevo movimiento de origen árabe llamado Islam, el cual amenaza con invadir tierras occidentales. Es así que surge un movimiento denominado escolástico, que no buscó descubrir la verdad, puesto que para ellos esta estaba establecida en la Biblia, en los escritos de los padres de la Iglesia, en los concilios y en los credos. El escolasticismo buscaba más bien dar lugar a la razón para contrarrestar el concepto de fe ciega con el cual el papado buscaba imponer autoridad. También buscaba sistematizar la doctrina, adaptándola de una influencia platónica por parte de la patrística a una influencia aristotélica que trate de demostrar al verdadero Dios y a su Hijo Jesucristo frente a Alá y a su autodenominado profeta Mahoma. El periodo escolástico cubre un aproximado de 700 años, es decir, del siglo VI al siglo XIII. La caída del Imperio Romano por parte de tribus bárbaras ha dejado un ambiente turbulento. El cristianismo ahora se refugia en monasterios y el pueblo occidental, antes conocido por su filosofía, ahora cae en la ignorancia y la superstición. Esto se conoce como oscurantismo. En el año 590, Gregorio Magno es nombrado obispo de Roma, quien junto al movimiento benedictino busca homogeneizar la liturgia que había sufrido distintas variantes de acuerdo a las regiones donde anteriormente se había evangelizado. Un ejemplo de esto es la música, cuyos cantos desarrollados a lo largo de los territorios evangelizados han sido afectados por la cultura. Es así que son recolectados por el mismo Gregorio para su revisión y determinar el canon de cantos denominado canto gregoriano. En este ambiente, un grupo de tribus nómadas lideradas por Mahoma crean en el año 620 el Islam, religión que toma principios del cristianismo y del judaísmo, bajo la premisa de conquistar en nombre de Alá. Es así que para el año 630, Mahoma conquistó la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita, y este movimiento logra años más tarde conquistar la capital bizantina Constantinopla en 1453. Uno de los factores que fortalecieron a la civilización musulmana fue la influencia que la compleja filosofía aristotélica sirvió como fundamento a esta religión, no solo en temas de fe, sino también en temas seculares como la aritmética, la geometría e incluso la misma ética. A unos años de que Gregorio fuera nombrado papa, los lombardos invaden la Italia, y aunque se convierten al cristianismo, ejercen un dominio que amenaza el poder del papado. Es así que Roma busca la ayuda de los francos cristianizados por Clodoveo, haciendo alianza con uno de sus hijos ilegítimos, Carlos Martel, quien en el año 732 logra detener el avance musulmán en la batalla de Tours. Años más tarde, en el 751, Pipino el Grande toma el poder siendo consagrado rey por el arzobispo Bonifacio y lanza una serie de ataques contra los lombardos, entregando al papado romano la concesión de una tierra ubicada en el centro de la Italia para el establecimiento de lo que será el Estado papal. En el año 738, el hijo de Pipino, Carlos el Grande o Carlomagno, es nombrado rey de los francos y coronado en el año 800 por el Papa León. Carlomagno toma del libro La ciudad de Dios de Agustín de Hipona la idea de formar una iglesia universal unida a un gobierno poderoso como el antiguo Imperio Romano. De esta manera surge el Sacro Imperio Romano, que anunciaba la supuesta alianza entre el poder franco y el papado romano, pero que en realidad fue un matrimonio aparente que precedió a las constantes disputas entre reyes y papas por hacerse del poder, pero cuya mezcla religiosa y secular tendrá influencia en la civilización europea hasta comienzos del siglo XIX. Para el año 843,
El imperio fue dividido entre los hijos de Ludovico Pío o Luis el Piadoso, quien fuera hijo de Carlomagno. Es así que el reino de Francia quedó en manos de Carlos el Calvo y el reino de Germania o Primer Reich en manos de Luis el Germánico. Esta fragmentación dio lugar a un nuevo sistema político y económico ejercido a nivel individual por terratenientes, quienes protegían a sus vasallos y les concedían el uso de las tierras llamadas feudos, de ahí el nombre de feudalismo. Con la invasión musulmana por el oriente, los magiares desde Asia y los vikingos y eslavos desde el norte, la protección del señor feudal cobró importancia. Esto por supuesto afectó a la iglesia, puesto que sus hombres no podían prestar servicio militar, lo que orilló a buscar la ayuda de los señores feudales a cambio de tierras que eran propiedad de la iglesia. Es así que la iglesia comenzó a vivir bajo el control de líderes seculares. Surge una reforma por parte de los benedictinos en la ciudad de Cluny, quienes se oponen a la compraventa de puestos eclesiásticos y al favoritismo hacia parientes, y busca liberar a la iglesia de la influencia secular que vivía. Entonces se crea el Colegio de Cardenales, quienes estarán a cargo de la elección papal. En el año 1054, 3 funcionarios eclesiásticos romanos presentaron en el altar de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, la capital del antiguo Imperio Romano de Oriente, una sentencia de excomunión contra Miguel Cerulario, patriarca bizantino, quien a su vez ahí mismo excomulgó a los 3 delegados romanos. Es así que surge el Cisma de Oriente, esto es, la división entre la iglesia oriental y la iglesia occidental, siendo la más afectada la iglesia oriental al romper relación con Occidente y tener que enfrentar sola la invasión musulmana. El tema que inició la discusión entre los delegados romanos y el patriarca bizantino fue si el pan de la cena del Señor debía o no contener levadura. Para el año 1073, Hildebrando es electo papa bajo el nombre de Gregorio VII y establece que el poder del papado debe estar sobre el poder del rey, logrando 3 años después ganar una disputa con el rey Enrique IV, el cual fue forzado a ir hasta Italia a pedirle perdón. Lo que pareció un absurdo al inicio, se volvió una realidad en manos del Papa Inocencio III, quien bajo la amenaza del interdicto, esto es, negar la administración de sacramentos, o bajo la amenaza de medidas más extremas como la excomunión, logró no solo someter a reyes, sino incluso a humillarlos, como el caso de Juan de Inglaterra, a quien lo volvió su vasallo, o de Felipe Augusto de Francia, quien fue obligado a tomar nuevamente a su mujer de quien se había divorciado. Ahora, los principales de la iglesia pasaron de vasallos a señores, sometiendo a reyes y emperadores bajo la amenaza de excomunión, lo que representaba una tragedia para quienes aspirasen al poder. En este periodo se construyen las grandes catedrales de estilo gótico, cuya arquitectura buscó mostrar la grandeza de Dios a través de elevados arcos y prominentes torres, y mostraban la revelación de Dios al ser humano, ilustrado en la luz que se filtraba a través de ventanales y vitrales. Estas catedrales no solo sirvieron como centros de adoración, sino que fueron universidades que buscaron responder a la necesidad de una sociedad que para esta época se mostraba ya hambrienta de conocimiento en respuesta al oscurantismo de generaciones pasadas. Ya no se trataba simplemente de contemplar las enseñanzas de los padres de la Iglesia sin lugar a las interrogantes o reflexiones que se pudieran suscitar. El movimiento escolástico buscaba demostrar que había lugar para la racionalidad en la aplicación de la fe y organizar la doctrina de manera sistemática para hacer frente a los ataques de ideologías paganas, especialmente del movimiento musulmán. Al final de este periodo, con el debilitamiento de la Iglesia de Roma, aunado a la caída de Constantinopla en manos de musulmanes, es que el papado ve con urgencia recobrar la ruta de la seda que conectaba el Mediterráneo con pueblos de Asia y que significaba fortaleza económica y política. Para tal efecto era necesario apoderarse de la región de Palestina ahora en manos del Islam. Es así que bajo el pretexto de recobrar posesión de la Tierra Santa para la Iglesia de Roma, surgen 7 guerras llamadas cruzadas,
las cuales buscaron tratar de detener el avance musulmán. Las 7 guerras fracasaron, ya que Jerusalén fue recapturada por los musulmanes en todas las ocasiones, quedando más fracturada la relación entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Un octavo intento de cruzada, conocida como la Cruzada de los Niños, pondrá punto final a estos intentos debido a la muerte y cautiverio de miles de infantes que fueron enviados a pelear, pensando que estos llevarían la victoria puesto que Dios respaldaría su corazón puro. Pero estos niños y jóvenes solo se toparon frente a la crueldad del enemigo musulmán. Gracias a estos movimientos surgieron órdenes de caballeros leales al papado que lograron fortalecer a este frente al sistema feudal que le amenazaba, dando inicio al declive del feudalismo. Entre las principales corrientes que el periodo escolástico enfrentó, podemos identificar a la controversia iconoclasta. A partir del año 590 surge un conflicto derivado de doctrinas que los propios padres de la Iglesia habían provocado. Si bien Agustín de Hipona defendió la fe cristiana frente a conflictos internos como los donatistas o los arrianos, estableció una perspectiva cristiana basada en la filosofía platónica, creando conceptos como el purgatorio y todo lo que esto significó posteriormente en el negocio de las indulgencias. La Iglesia, tanto occidental como oriental, heredó la práctica de adorar imágenes o estatuillas ahora de Cristo y de los primeros mártires. Estos íconos fueron inicialmente empleados para la enseñanza, pero rápidamente pasaron a la veneración y después a la adoración. El emperador León III luchó contra esta práctica junto a un movimiento denominado los iconoclastas, pero la adoración de imágenes cobró fuerza con los papas Gregorio II y Gregorio III siendo apoyados por Teodora, la esposa del emperador Justiniano I. Esta controversia prácticamente continúa entre las iglesias protestantes y la Iglesia católica, la cual afirma que no adora imágenes, sino simplemente honra a los personajes en ellas representados, pero en realidad a dichas imágenes se les presentan ofrendas y se les dan atribuciones milagrosas, divinas y hasta redentoras. Otro grupo rival es el Islam, el cual surge en el año 620 cuando un beduino de Arabia llamado Mahoma se proclamó el profeta del único Dios verdadero Alá, estableciendo una religión de corte bélico cuyo objetivo será imponer la fe a los no creyentes dominando la región de Arabia y el norte de África, desapareciendo prácticamente las antiguas iglesias cristianas de esta región como fueron Hipona, Cartago y la misma Alejandría. Otro grupo rival fue el movimiento monofisita. Este movimiento es inspirado en las enseñanzas de Eutíquez, quien declaraba que Cristo solo poseía naturaleza divina. Esto se conoce como monofisitismo, y por lo tanto, Cristo solo poseía voluntad divina. Esto se denomina monoteletismo. El Concilio de Constantinopla condenó este movimiento estableciendo lo que se conoce como unión hipostática, esto es, dos naturalezas que coexisten en un mismo ser. Cristo es totalmente humano y totalmente divino, por lo que posee dos voluntades, de las cuales su voluntad humana está sujeta a su voluntad divina. También se confrontó la teología de la transubstanciación, la cual establecía que en el momento de consagrar el pan en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo se hacía presente en ellos. Esto fue establecido por el monje Radberto en su libro Acerca del cuerpo y la sangre del Señor en el año 831. Tomás de Aquino le responderá con la teología de la consubstanciación, la cual establece que no son el cuerpo y la sangre de Cristo los que se presentan en los elementos de la Eucaristía, sino solo su esencia. Recordemos que la intención del Señor Jesús frente a sus discípulos fue establecer los elementos como un memorial o recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz y todo lo que ello significa en nuestras vidas, y un recordatorio de su segunda venida, la cual nos llama a examinarnos y a estar preparados. El movimiento valdense surge para el siglo XII, donde ya existían tres órdenes monacales, los cistercenses, los franciscanos y los dominicos, los cuales comenzaron a establecer doctrinas no bíblicas como votos de castidad, fidelidad ciega al Papa,
o el castigo mediante el juicio de la Inquisición. En el año 1139, el abad italiano Arnoldo observó el contraste entre los estilos de vida de las órdenes clericales y el papado, por lo que establece que la Iglesia debía renunciar a todo tipo de bienes y evitar la corrupción de las riquezas. Años más tarde, un laico francés de nombre Pedro Baldo declara la pobreza del Evangelio, obligando a sus seguidores a vivir una vida similar a la Iglesia del primer siglo, la cual, según él mismo entendía, vivía en una pobreza extrema, entendiendo también que Jesús era extremadamente pobre. Tomando las bases del movimiento valdense, combinándolo con principios gnósticos dualistas, surgió en Francia un movimiento denominado albigenses o de los catari, quienes no solo entendían la pobreza en cuanto a bienes materiales, sino también esta se debía dar al castigar al cuerpo considerado maligno, evitándole placeres que alimentaran su maldad, como la práctica del sexo y con ello el matrimonio, o el comer determinados alimentos como la carne. Entre las principales figuras del periodo escolástico debemos considerar a Anselmo. Él sigue la idea propuesta por Agustín de Hipona e impuesta por la Iglesia de Roma, la cual establece que la fe precede al conocimiento, por lo que es imposible conocer si no se desarrolla antes una fe, en especial una fe ciega en la Iglesia. Este argumento explica la razón del oscurantismo del periodo anterior. Aunque su pensamiento es dogmático, Anselmo desarrolló contra el movimiento musulmán el argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios. Este argumento establece que Dios existe por cuanto su esencia es perceptible en la creación. Pedro Abelardo es un líder principal del movimiento escolástico. Él se opuso a la postura de la Iglesia romana de que la fe precede al conocimiento. Para Pedro Abelardo, la mente del hombre juega un papel importante en el ejercicio de la fe y es por medio de la razón que el hombre puede tomar decisiones por sí mismo, aún en asuntos de la fe. Tomás de Aquino fue un monje dominico que escribió dos obras importantes para el campo de la apologética. En su Suma contra los gentiles, establece el argumento cosmológico para demostrar la existencia de Dios basada en que todo lo que existe debe su existencia a una causa, la cual no puede ser causada. En la Suma Teológica, Tomás de Aquino nos presenta una declaración doctrinal que establece los principios católicos desde una perspectiva aristotélica para responder a los ataques intelectuales por parte de los musulmanes basados también en una filosofía aristotélica. Finalmente tenemos a William de Ockham. Él fue un sacerdote franciscano que buscó elevar la individualidad del creyente por encima de la Iglesia, la cual para este entonces era ya más una institución que el cuerpo de Cristo descrito en la Biblia. Estos escritos centrados en el individuo influyeron más tarde en Martín Lutero. Te agradezco mucho por ver este video. Recuerda que puedes aprender más sobre este y otros temas siguiéndonos en nuestra página web www.torrefuerteib.org/edc, o puedes compartirnos cualquier duda o inquietud e incluso sugerencias al correo edc@torrefuerteib.org. También puedes ver este y otros videos en el canal de la Escuela de Desarrollo Cristiano Torrefuerte a través de YouTube. O puedes observar más contenidos como predicaciones, estudios y devocionales en nuestro canal Torrefuerte en vivo en YouTube. Muchas gracias y que Dios te bendiga.